Así es. Bienvenidos a todos. La primer panel de la tarde. Le damos la bienvenida, ya se la dio Pablo recientemente, a Cecilia, a Federico, a Nicole. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. La idea es retomar un poco el tema que tiene que ver con inclusión, diversidad y género, que tiene que ver justamente con una comisión que se creó recientemente en el IAB y entiendo que ustedes forman parte. Así que en ese sentido me gustaría empezar por desarrollar fundamentalmente cuáles son los aspectos que tiene esta comisión, cuáles fueron los fundamentos que le dieron origen, y si están todos de acuerdo, le doy la palabra a Cecilia para que nos cuente fundamentalmente este tema. Cecilia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Igualmente, un placer estar con ustedes y con mis compañeros de la comisión. Tal como dijiste, Leandro, este año creamos la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión en el IAB, así que estamos muy felices de haber estrenado esta comisión que al final del día, y yo venía escuchando la dañera edad, es una comisión que pone la luz sobre un tema que ya venimos charlando, ¿no? Todos desde nuestros distintos lugares, las distintas patas que tenemos en la industria, ya seas media, ya seas anunciante, ya seas productora, el rol que tengas, ya seas una agencia, estamos hablando de este tema de diversidad, equidad e inclusión y nos atraviesa a la industria. Entonces el IAB un poco me parece que puso este tema en la luz, y agradezco de paso a Gustavo y a todo el equipo por el apoyo que nos dan, ¿no? Básicamente la comisión trabaja sobre ciertos ejes y empezamos trabajando un poco, bueno, qué es la diversidad, qué es la equidad, qué es la inclusión para nosotros en la industria, y bueno, estamos haciendo una agenda bastante completa. Así que gracias por el espacio. Cecilia, sin entrar en una discusión semántica, digamos, de qué significa estos conceptos, porque la verdad que uno ve los debates y los públicos o privados que hay sobre el tema y mucho tiene que ver con cómo cada uno interprete o quiere interpretar estos conceptos. Entonces, por ahí me gustaría que nos ayudes a pensar un poco esta problemática de qué hablamos cuando hablamos de diversidad o qué hablamos estos temas, ¿no? ¿Qué incluye, qué no incluye, qué se deja afuera, qué tiene prioridad también? Sí, está buenísima la pregunta, porque me parece que no hay una respuesta correcta para eso, ¿no? La diversidad, a mí siempre me gusta decir que la diversidad es diversa. Entonces, dependiendo la parte en la que estés, el micromundo en el cual te estés manejando, vas a hablar de diversidad en determinadas situaciones. Habrá momentos que diversidad será tener mujeres en liderazgo, cosa que es muy importante, pero hay otros momentos que también diversidad es tener hombres en algún equipo, porque hay muchas mujeres. Entonces, también está bueno tratar de tener una visión muy abierta sobre lo que hablamos cuando hablamos de diversidad. A mí me parece que desde Ni Una Menos hacia adelante, ¿no? Pensando en Ni Una Menos como un hito histórico, sociológico, que creo que todas las personas que estamos acá podemos recordar, la marcha del 2015, arrancando desde ese momento me parece que empezamos a hablar de diversidad y empezamos a poner en agenda diversidad, equidad e inclusión. Y se puso género en la agenda, lo cual es una clave para nosotros en nuestra agenda de diversidad en la comisión, y empujamos mucho todo lo que tiene que ver con el crecimiento y la igualdad de oportunidades, y sobre todo tener mujeres en roles de liderazgo, pero también empezamos a ponerle luz a otro tipo de diversidad, a la diversidad socioeconómica, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para atraer a la industria, para hacer la industria más diversa, además del género, con perfiles socioeconómicamente diversos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para ayudar a aquellas poblaciones, a aquellas comunidades que no han tenido las mismas oportunidades que probablemente todas las personas que estamos acá hemos tenido? También cómo podemos ayudar a la visibilización de la comunidad LGBT. Y bueno, y así tenemos bastantes cosas que creo que podríamos hablar toda la tarde de lo que es diversidad, pero sí me parece interesante que las personas que están viendo esto del otro lado, ya seas un anunciante, ya estés en una agencia, ya estés en un medio, hacer tu propio autodiagnóstico, ¿no? De qué es diversidad y empezar a tener la charla, que creo que es lo más importante. Entiendo perfectamente y creo que la audiencia también. Hice un poco la tarea y entiendo que hay algunos ejes temáticos fundamentales dentro de la comisión que me gustaría charlar con cada uno de ustedes. Así que le voy a pedir que tanto Nicole como Federico desarrollen estos aspectos. En el caso de autoguía y de autodiagnóstico, ¿no? Es un tema
que entiendo que la comisión lo está retomando, y le pido a Nicole que nos cuente un poco qué significa esto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, identificamos que más del 80% de los y las consumidores creen que no hay suficientes marcas que lo representen adecuadamente. Entonces, lo que nos propusimos es realizar una infografía o un díptico en donde recuperamos primero cuál es el concepto de diversidad desde el que nos paramos, y como decía Ceci, incluimos la diversidad de género, la diversidad generacional, la ideológica, la corporal. Y luego definimos los conceptos básicos para que compartamos un sentido común entre nosotros. También recuperamos 6 categorías donde se suele incurrir en los estereotipos para que las agencias lo tengan en cuenta a la hora de crear una pieza. Y por último, realizamos una serie de preguntas que sirvan como autodiagnóstico. Entonces, para pensar cómo están armados los equipos detrás de las publicidades, cómo armamos ese brief, preguntas para tener en cuenta a la hora de cómo definir la audiencia, el casting, la producción, y todo esto para que sirva como autoguía y autodiagnóstico para los equipos. Está claro. Le pido la palabra a Federico con los otros 2 ejes temáticos que tengo entendido que la comisión está trabajando, que son el mapeo de acciones, fundamentalmente, y la posibilidad de algún tipo de certificación en la materia. Sí, exactamente. Aprovecho y te saludo, Leandro, y saludo, bueno, a toda la gente que está mirando, colegas y amigos. La segunda iniciativa que queremos impulsar, como vos decías, un mapeo de acciones. Sabemos que la mayoría de las compañías que están presentes hoy en IAB ya vienen desarrollando distintas acciones en relación a diversidad, equidad e inclusión. Y por eso es una de las intenciones principales, es esta de generar un espacio donde se pueda compartir las distintas iniciativas que estén realizando, el impacto que esto genera y principalmente el aprendizaje que hayan tenido para poder potenciarnos como colegas y justamente acelerar el crecimiento en relación a esta temática. Y sobre todo es una invitación a que anunciantes, agencias, medios, productoras, todos puedan compartir todas las experiencias que tengan y las prácticas efectivas, y así poder colaborar entre todos desde los distintos roles que tenemos en términos de diversidad, equidad y inclusión. Y después, en cuanto a la certificación digital, es el tercer punto que planteamos, y es justamente una certificación digital IAB impulsada por esta comisión para fomentar, como decía un poco Ceci, la inserción laboral a la industria publicitaria de personas que pertenezcan a sectores socioeconómicamente diversos, a través de acuerdos que iremos logrando con organizaciones que nos conecten con estos segmentos que hoy están por ahí de alguna manera excluidos. Y bueno, decimos excluidos porque generalmente para iniciar una carrera de grado o un terciario en lo que es la industria de la publicidad recae siempre en una universidad privada, y bueno, no todos tienen los recursos económicos para solventar esto. Entonces con eso buscamos brindar conocimientos básicos que permitan comenzar a trabajar y luego, bueno, seguir aprendiendo con la experiencia, que puedan seguir perfeccionándose. Y de otro lado están las empresas, obviamente, anunciantes, medios, agencias, que entendemos también irán evolucionando y adaptándose para continuar incorporando en sus equipos de trabajo a todas estas personas que vayan surgiendo de este semillero que es un poco la idea. Y bueno, como decíamos antes, los 3 accionables que acabamos de mencionar evidencian un poco el espíritu de la comisión, que es más que nada marcar en agenda el tema tan importante que es diversidad, equidad e inclusión. Y de nuevo, invitamos a las marcas a que se sumen para trabajar juntos en todas estas iniciativas que nos cruzan a todos, a los que formamos parte de esta industria que es la publicidad, que es tan linda. Está claro, Federico. Me gustaría retomar la charla con Cecilia y con Nicole desde tal vez una experiencia más desde sus empresas, en lo que tiene que ver con cuál es el punto de partida, cuáles son los antecedentes, digamos. Está la mirada puntualmente fijada en los medios y en las agencias por generadores de estereotipos, algo que hemos charlado también en algún otro momento, por la exposición mediática que tienen, por las redes sociales, que tal vez eso charlemos más adelante, pero claramente tanto agencias como marcas como medios están mayor expuestos, ¿no? Están en mayor medida expuestos. Entonces la pregunta sería, digamos, ¿cuál es el punto de partida, digamos, de dónde surge cada uno de ustedes? ¿Cómo evalúan la industria en lo referido a diversidad, inclusión y equidad? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es el punto de partida en el cual ustedes diagnostican o observan, sin calificar, pero sí el punto de partida de la industria? Cecilia. Bueno,
si quieren voy. A ver, primero algo que me parece súper importante para que tengamos todas y todos en la cabeza es, desde nuestro lugar, ninguna de nosotros somos las personas que tienen la verdad sobre diversidad e inclusión. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es tener una mirada humilde y empática también, sobre todo, y creo que esta comisión lo hace, muy empática sobre la transformación y el progreso de lo que ha sido la conversación de diversidad e inclusión, equidad e inclusión en la industria. Entonces, de repente, creo que lo que nos pasa es que podemos ver muy claramente y podemos identificar el progreso de la industria de repente, y esta es una visión personal, pero me pasaba mucho que veía publicidades que estaban relacionadas con tarjetas de crédito, con bancos, por ejemplo, y nunca ponían una mujer. O sea, entonces vos decías, bueno, pero pará, yo no saco una tarjeta de crédito, o yo no me compré un auto. Todas esas cosas que después en la realidad no estaban representadas, está un poco conectada con lo que hablaba Nicole, de que la gente no se siente representada por la publicidad o no se sentía representada. Me parece que todo eso a nosotros desde nuestro lugar, a mí desde mi rol y a cada una de las personas que participamos en la comisión, nos hizo decir, bueno, de repente hay algo que hacer. Y cuando vemos eso y de repente vemos el progreso a tener marcas de limpieza que en vez de hablarle a las mujeres como que hacen las tareas de limpieza, le hablan a los hombres, me parece que hay un progreso. Y ese progreso tiene que estar acompañado por herramientas, por recursos que esa es nuestra idea también, ¿no? Poder acompañar en el progreso de la industria, más que adoctrinar, ese no es nuestro rol para nada. Nuestro rol es acompañar este progreso que yo creo que existe. Entonces, también hablamos desde lugares, creo yo, de privilegio, ¿no? En mi caso personal, yo trabajo en Meta y desde Meta tenemos una política muy fuerte de diversidad e inclusión que nos cruza como compañía. Entonces también tengo la fortuna de poder desarrollarlo en mi ámbito diario y creo que tenemos la responsabilidad de ayudar a quienes quizás no lo han tenido tanto en agenda hasta ahora. Nicole, te doy la palabra. Sí, bueno, obviamente en nuestro país el 2015 con la marcha de Ni Una Menos fue un quiebre donde el movimiento feminista se volvió masivo, ¿no? Y esto también viene acompañado por un movimiento internacional feminista y estamos ante la cuarta ola feminista, ¿no? Entonces eso implicó un cambio en las comunicaciones de todas las industrias porque la sociedad evolucionó y debíamos acompañar esa evolución. En nuestro país, en el 2009, se sancionó la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esa ley hoy en día tiene tipificada la violencia simbólica. Eso es un antecedente importante. La violencia simbólica es la violencia de los mensajes discriminatorios donde se naturaliza la subordinación de la mujer en esos mensajes. Entonces, bueno, la legislación también es un marco importante para la industria y para la industria, ¿no? Nicole, me gustaría, ya desde tu rol dentro del grupo, me gustaría que nos ayudes a pensar un poco cuál debería ser la agenda, ¿no? Las prioridades hacia 2022, sobre todo el aporte que puedas acercar vos a la comisión, justamente, ¿no? En temas de diversidad e inclusión para la industria. Bueno, creo que la industria, lo aspiracional cambió, ¿no? Lo aspiracional hoy en día es ser uno mismo. Entonces, la industria publicitaria ahí tiene un gran desafío que es reflejar la individualidad. Y eso implica mostrar las diversidades de las personas, la diversidad corporal, incluir personas con discapacidad, incluir diversidad corporal. Eso me parece lo principal. Por otro lado, a nivel legislativo, la semana pasada se presentó en diputados un proyecto de ley para que se sancione la ley Micaela para las agencias de publicidad. La ley Micaela implica la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia de género hoy en día para los funcionarios públicos. Pero bueno, este proyecto de ley busca hacer las capacitaciones para las agencias de publicidad. Así que eso me parece que es algo a lo que hay que estar atento también. Y desde la comisión, obviamente, nuestro desafío para el año que viene es armar charlas abiertas donde podamos compartir, invitar expertos de diversidad e inclusión, donde nos compartan los conceptos básicos, donde
reflexionemos sobre estereotipos, generar red también entre todos, compartir buenas prácticas, plantearnos dudas, problemas a resolver, porque también eso es importante, ¿no? Poder compartir entre nosotros. Retomo algo que dijo Cecilia antes o que introdujo un poco, que tiene que ver con algunos cambios en las marcas y en las campañas que se animaron a dar los primeros pasos, pero como ya Cecilia habló, le doy la palabra ahora a Federico, a Nicole, ¿no? Pero me gustaría completar un poco el círculo de la visión de cada uno de ustedes. Digamos, ¿qué cambios se identifican en la comunicación de las marcas que acompañan estos cambios que muy bien señaló Cecilia? Se observan de alguna manera una mayor toma de conciencia y me gustaría, ya que ustedes tienen relación con distintos países de América Latina, ¿dónde estamos parados en Argentina? Federico, si sos tan amable de arrancar. Sí, está claro que se ven cambios. Por ejemplo, no sé, por mencionar algunas industrias, como las marcas de belleza, por ejemplo, empiezan a dejar de lado los estereotipos y empiezan a apuntar a personas más reales y tener empatía con la audiencia. Hay también algunos casos en industrias más duras, como por ejemplo automotrices o mismo la industria cervecera, donde empiezan a hablarle directamente a la mujer. Me acuerdo de una publicidad que hace poco de Heineken, muy buena, mostrando a las mujeres prefiriendo cerveza y a los hombres tomando tragos, y cerraba diciendo los hombres también toman cócteles. Este tipo de publicidades hace 10 años no existían, no se veían. Y después lo mismo sucede con otros segmentos de lo que llamamos diversidad, como decían las chicas, como lo que es la tercera edad, por ejemplo, o bueno, la comunidad LGBT, que cada vez tienen más representación en publicidades, y es importantísimo que esto suceda para generar un sentido de pertenencia y de acompañamiento e integrarlos cada vez más a la conversación. Bueno, lo bueno es que las marcas continuamente toman más conciencia del tema y se toman los cuidados previos que antes no eran ni siquiera tenidos en cuenta. Pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer, si bien estamos mejor que antes. Hay todavía estudios que muestran cómo los consumidores y consumidoras aún sienten la falta de diversidad en las publicidades, puntualmente hablando de diferentes estilos de vida o las diferentes culturas que las personas tienen. No solo hablando por ahí de género o orientación sexual, sino yendo a temas más como culturales y estilo de vida. Nosotros también, internamente, hablando puntualmente de la Nación, tenemos cambios, tenemos una mayor toma de conciencia en el tema. Este año, bajo una iniciativa de recursos humanos, éramos un equipo conformado por distintas personas de diferentes áreas, enfocado en principio en equidad de género, que arrancó justamente tratando el tema de equidad de género dentro de la empresa y revisando la manera en la que comunicamos, y tienen agenda de cara a los próximos años incluir también cuestiones más amplias relacionadas a diversidad e inclusión. Nicole, te pido la palabra. Perdón, Cecilia. Sí, o cualquiera de los dos me da lo mismo, en realidad. Perdón. Yo sigo, si querés. Bueno, Federico, la verdad que recorrió bastante dónde estamos parados hoy en día. Creo que también la diversidad de familias, como decíamos antes, desnaturalizar los roles, ¿no? Creo que antes había unas concepciones que creíamos naturales, pero ahora nos damos cuenta que no lo son. Entonces, ese es el camino por el que estamos yendo. Y creo que se van a seguir cometiendo errores, pero no hay que asustarse. Yo generalmente celebro los errores porque permiten a todos los equipos agudizar la mirada más rápidamente. Así que creo que los errores sirven y ayudan a acelerar procesos dentro de las compañías también. Está claro. Ahora y agrego algo. Sí, igual tengo otra pregunta para vos, Ceci, así que por favor redondea esa y te hago otra pregunta. Redondeo eso. Me parece súper importante lo que dice Niki, en el sentido de que empecemos también a desnaturalizar los roles internamente en la industria, ¿no? Diversidad, equidad e inclusión no está puesto solamente en un equipo de la compañía, sino está en todos los procesos. Está en los procesos de recursos humanos, muy importantemente, y está después también en cómo la industria recibe perfiles más diversos. Así que solo quería agregar eso. No, está muy bien. Tengo una más difícil, si se quiere, para vos, Ceci, que tiene que ver con tu empresa fundamentalmente. No, a ver, tratemos de diferenciar un poco lo que es el feedback inmediato de las audiencias como para ejercer un control real sobre las marcas cuando las marcas hacen algo mal o están a destiempo de
de lo que piensan las audiencias y a cuánto estamos cerca de la cultura de cancelación, ¿no? O sea, es como jugar un límite muy difuso o al contrario, por ahí vos lo tenés mucho más claro, pero ayúdanos a entender eso, ¿no? Ayúdanos a cuál es el rol que tienen las audiencias sobre esa interacción que proponen y que terminan censurando o no a una marca y cuándo es cultura de cancelación, si se quiere. Está buena la pregunta, porque además cultura de cancelación siento que es como una palabra que la escuchamos todo el tiempo y a veces creo que en diversidad a mí me gusta más que pensar en cultura de cancelación, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que nuestra visión no es adoctrinadora, sino es empática hacia la industria, hacia las marcas, hacia todas las personas que tenemos un rol acá. Tiene que ver con la importancia, y hoy por hoy con las distintas plataformas y la tecnología que es muy democratizadora, creo yo también, el acceso que tienen las personas, los consumidores, a dar feedback, ¿no? Que a veces quizás antes tenías que ir por un research y tenías que esperar 3 meses después de que lanzabas algo y ahora subís algo y ya tenés feedback. Y esto puede ser buenísimo o puede ser malísimo, depende de cómo lo tomes. Yo creo fervientemente que el feedback, las marcas y no solo las marcas, porque nosotros ponemos mucho el eje en las marcas, pero al final del día, para que un comercial, para que cualquier actividad publicitaria salga a la luz, necesita de varias partes. Entonces, es muy importante que todas las partes que están participando, valga la redundancia, puedan efectivamente tomar ese feedback. Para mí, cuando sacas una publicidad y te marca el consumidor que hay algo que no estás haciendo bien, como decía Nikki, no hay errores, digamos. Es un momento de aprendizaje. Y si todo va bien, toda la cadena que hizo que ese comercial salga a la luz o que ese spot tenga luz, básicamente debería aprender. Entonces, a mí no me gusta pensar en cultura de cancelación, porque si no, siento que la parte del aprendizaje es como que la perdimos. Y acá nadie tiene la verdad, ¿no? Me parece que, insisto, estamos en un proceso de aprendizaje y estamos juntos en esto. Y eso también está bueno tenerlo en cuenta. Así que a mí me gusta más que cultura de cancelación, cultura de aprendizaje, diversidad. Está clarísimo el punto de vista. Una última pregunta que en realidad es un ejercicio para cada uno de ustedes tres. Me gustaría que en un ejercicio imaginario pensemos cuáles deberían ser los primeros pasos, ¿no? Que debemos dar como empresa, como agencia, como marca, para definir un programa de inclusión, diversidad y equidad. Si uno asume ese rol o asume esa responsabilidad, ¿cuáles deberían ser esos primeros pasos? Les pido que Cecilia arranque, siga Nicole y después Federico. Lo más breve que puedan, por favor. Breve. Para mí es el diagnóstico. Para mí lo primero que tenés que entender es dónde están parados y qué se necesita, y que no sea céntrico, ¿no? Que no sea solamente pensando en tu empresa, sino tomando justamente el feedback de afuera. Gracias por la brevedad. Nicole. Bueno, ese diagnóstico, por ejemplo, se puede hacer con indicadores internacionales. Los reportes de sustentabilidad usan indicadores internacionales que sirven para justamente esto, para hacer el diagnóstico, pensar cómo es nuestra plantilla, desglosar esa plantilla por distintas categorías, como el género, la edad, y eso nos da una idea. También pensar cómo son nuestros procesos de selección de personal, cómo es la rotación, ver ahí en la rotación qué pasa, qué nos dice ese número de rotación, ver la brecha salarial, pensar cómo son nuestras comunicaciones internas, si reproducimos estereotipos o no. También otro paso puede ser crear un comité interno con personas de las distintas áreas de la compañía. Y algo que me parece fundamental, por último, son los talleres de sesgos inconscientes. Me parece que eso es fundamental para que todos repensemos, todos cargamos con estereotipos, porque es lo que nos permite procesar la información de la vida cotidiana, pero ser conscientes de esos sesgos que tenemos para, a la hora de trabajar, tenerlos en cuenta. Te la dejaron difícil, Federico. No sé si tenés mucho más para agregar. Sí, pero igual coincido plenamente. Lo primero que hay que hacer es un autodiagnóstico interno para evaluar cómo están actualmente. Es importante también acudir a algún especialista en el tema. Hay consultoras que trabajan solamente en cuestiones de diversidad y género, como por ejemplo Nodos, liderada por Arturo Mercado. Y es fundamental también tener una coherencia entre la política interna de la empresa y también en cómo se muestran hacia afuera. Si solamente van a incluir un programa de inclusión y diversidad, por ejemplo, para la generación de piezas publicitarias, pero internamente no van a tener ninguna toma
o ni un cambio en su cultura de trabajo, va a ser algo muy superficial que no va a tener sostenibilidad a largo plazo, digamos. Clarísimo. Gracias, Cecilia. Gracias, Nicole. Gracias, Federico. Cerramos aquí el panel con ustedes. Éxitos en la comisión. Seguimos en el IAB 2021, IAB Now 2021.